Menos mal que no estamos en un aula, ¿eh? Hoy lo tenemos que agradecer. Menos mal. Porque nos estaríamos derritiendo. Bueno, a ver cuántos somos, 26. Ya hace 2 minutos que no se incorpora nadie, así que bueno, vamos a arrancar. Antes que nada, ¿alguna duda de lo que hemos venido viendo hasta ahora? ¿Qué vieron el lunes? ¿Tuvieron clase el lunes, me imagino? Sí, sí tuvimos. Sí. ¿Qué vieron? ¿No se acuerdan? Como para más o menos ir sabiendo si vamos bien o no. ¿Tienen alguna Si me da un carpeta? segundo, me fijo en la carpeta. Dale. Recuerden, mientras tanto, mientras Sol busca, recuerden cuando tenemos el parcial, a ver, acá lo tengo anotado, el 8 de noviembre. Es decir, el lunes que viene no, el otro. Lo que vamos a hacer es, el jueves que viene, vamos a tener una clase de consulta, ya sea teórica o práctica, lo que quieran consultar, para, bueno, ya tener el parcial el lunes, y bueno, y el otro lunes, el recuperatorio. Así ya está. ¿Sí? Estuvimos haciendo los ejercicios de la unidad de fracción molar, vimos los solutos que necesita para cierta cantidad de solvente, vimos un ejercicio de potabilización y Está bueno, cómo bien. trabajar con esos ejercicios. Y Bueno, los valores K sub C y demás, que es lo que habíamos visto la clase o sea pasada. que vieron equilibrio también, Sí, vieron sí, solución de equilibrio. sí, sí, Perfecto. O sea que estamos justo. Solo les está quedando en el práctico lo que es equilibrio de solubilidad, que es lo que vamos a ver claro, ahora. sí, Bueno, venimos bien. bien así, bien, profe. Bien. Entonces, el próximo lunes van a ver eso, que son muy pocos los ejercicios, así que yo les recomiendo, si pueden y si tienen algún tiempito, traten de sacarse dudas del práctico, porque el lunes que viene seguro les va a sobrar el tiempo, porque los ejercicios de pH que quedan son muy poquitos. Bueno, traten de ver algo, aunque sea lo que les haya resultado más difícil, no sé, como para ver si, bueno, pueden aprovechar para sacarse dudas del práctico el próximo lunes. Bueno, vamos ahora al último tema del año. Ay, perdón, por ser el último tema del año me estoy confundiendo y quise darle sin compartir. Acá está. Y me fui. Y me fui para otra cosa. Bueno, ahora sí les comparto. Ahí está. ¿Están viendo ahora la pantalla? ¿Mi pantalla? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a empezar entonces con ácidos y bases. Es decir, hasta ahora nosotros lo que vimos los primeros que vimos fueron sistemas, bueno, además de ver cada estado por separado, es decir, los distintos componentes en sus distintos estados de agregación puros, vimos los sólidos, los líquidos, los gases, después comenzamos a mezclar para obtener las soluciones, ¿sí? Pero siempre hemos ido analizando sistemas homogéneos macroscópicamente en los distintos estados de agregación. Después nos fuimos a sistemas un poco más complejos donde está ocurriendo una reacción química y llegamos a plantear en esa reacción química cuando se establece un equilibrio, qué constantes caracterizan ese equilibrio para poder calcular las concentraciones del equilibrio. Ahora lo que vamos a ver, vamos a seguir con equilibrios de sistemas, pero vamos a seguir con sistemas en solución. Y lo que vamos a analizar son los equilibrios de solubilidad. Es decir, vamos a analizar
en principio ácidos y bases que se disuelven en el agua, y vamos a ver los equilibrios de esos sistemas, es decir, de ácidos y bases que se disuelven en el agua. Acá no hay una reacción química específica. ¿Por qué? Porque yo tengo ácido que va a seguir siendo ácido, solo que disuelto en agua, una base que va a seguir siendo base, solo que disuelta en agua. No se transforma una cosa en otra. Pero, sin embargo, es muy importante conocer esos equilibrios porque no siempre se disuelven totalmente. O sea, no siempre yo coloco ácido en agua, por ejemplo, las gotas de jugo de limón, y se disuelven totalmente. O coloco bicarbonato en agua, que es una base, y no siempre se disuelve totalmente. Entonces necesito conocer también los equilibrios de solubilidad. Bueno, las características de ácidos y bases es simplemente mirarlas y enumerarlas, el sabor que tienen, pero como les digo siempre, por las dudas no lo prueben, salvo el limón, que es ácido cítrico, o el vinagre, que es ácido acético, otro tipo de ácido que les ofrezcan, no se lo tomen. ¿Qué propiedades químicas tienen? Bueno, que los ácidos reaccionan con bases. Ustedes lo saben, lo deben haber visto, lo vieron en repaso de nomenclatura, que los ácidos reaccionan con las bases para formar sales. ¿Y qué característica me da eso? Que al reaccionar el ácido con la base, se anulan sus propiedades. Si yo tengo un ácido, ¿cómo lo neutralizo? Porque así se dice, con una base. Entonces le inhibo, le neutralizo sus propiedades ácidas. Y lo mismo a la base, sus propiedades básicas. Entonces, si ustedes tienen algo que se está quemando con ácido, o un accidente, y alguien que se quemó con ácido, ¿qué es lo que se aconseja? Agregar a eso una base de manera tal de neutralizarlo y eliminar el efecto del ácido, que el efecto corrosivo del ácido. Bueno, tanto los ácidos como las bases son lo que se denominan, y ya vamos a ver qué y por qué, lo que se denominan electrolitos. Tanto el ácido como la base se llaman electrolitos, se denominan electrolitos. ¿Qué son electrolitos? Son sustancias que en solución acuosa, se separan, se disocian, se dividen, se parte la molécula en un catión y en un anión. A eso se lo llama electrolito. Cuando Arrhenius publicó cerca del 1900 una teoría de la disociación iónica. Entonces dijo que estos electrolitos eran sustancias, como lo son los ácidos y las bases, que en agua se disuelven dando cationes y aniones. ¿Por qué se disuelven en cationes y aniones? Y tenemos que volver a cuando vimos, ¿se acuerdan? Interacción ion-dipolo, ion-dipolo con el agua, y decíamos que el agua solvataba o disolvía los compuestos iónicos y los compuestos polares. Bueno, los ácidos y las bases son compuestos polares que tienen en su molécula o protones los ácidos u oxidrilos las bases. Y entonces el agua, por una interacción de este tipo, ion-dipolo, es capaz de solvatar esos compuestos y partir la molécula, de manera tal de obtener un protón en el caso de los ácidos o un hidróxido en el caso de las bases. Por ejemplo, ¿cómo ocurre esta disolución? Cuando interviene el agua, ¿sí? Cuando interviene el agua, que es este solvente polar. Cuando interviene el agua, el ácido me va a liberar un protón, un ion hidrógeno, ¿sí? Me van a escuchar hablar de protón, porque en realidad el ion hidrógeno tiene un protón, por eso le decimos un protón, pero correctamente dicho es el ion hidrógeno. Libera el ion hidrógeno, como el ácido clorhídrico, por ejemplo, o el ácido sulfúrico, y en esa partición de la molécula que queda del otro lado, un anión, que es el anión cloro,
en el caso del ácido clorhídrico, o el anión sulfato del ácido sulfúrico. Anión y catión. Y en el caso de las bases que tienen o pueden liberar este oxidrilo, que es el oxígeno e hidrógeno negativo, esta especie se denomina oxidrilo, en disolución acuosa, el hidróxido me va a dar el catión y el oxidrilo. Como por ejemplo el hidróxido de sodio, que me va a dar el ion sodio y el anión oxidrilo. Lo van a encontrar como oxidrilo, hidroxilo, es lo mismo. Bueno, así tenemos los ácidos y las bases que son electrolitos. Ahora, además de los ácidos y las bases, está comprobado experimentalmente que el agua pura, es decir, el agua sin ninguna sal, sin ninguna impureza, el agua pura también es un electrolito y puede disociarse, pero un electrolito extremadamente débil, es decir, que se disocia parcialmente, no totalmente, se puede disociar, y por eso podemos decir que el agua aún pura tiene una pequeña, muy pequeña conductividad. ¿Por qué? Porque es un electrolito también, es un electrolito muy débil. Entonces, el agua, ¿sí?, puede disociarse dando también un protón y un oxidrilo, como les digo, no totalmente. Si yo establezco una K de equilibrio, como establecía las K para los equilibrios químicos, tendré la concentración de protones por la concentración de oxidrilos en el numerador sobre la concentración del agua pura, al cuadrado. Esta concentración del agua, como es agua pura, como es un líquido puro, no interviene en la expresión de la K, como en todos los sistemas en equilibrio que hemos estado viendo, donde los líquidos puros no intervienen. Entonces, puedo incorporar esta constante, que es la concentración del agua, como es un líquido puro, a la K, de manera de obtener, ahora sí, la constante de equilibrio de la disociación del agua, que es la concentración de protones por la concentración de oxidrilos. Y esta constante, que es constante, valga la redundancia, a una determinada temperatura, acuérdense que las K de equilibrio eran constantes para una determinada temperatura. Cuando variaba la temperatura, variaba la K. Profe, ¿Y? una pregunta, ¿no está ¿Sí? desbalanceado eso? Poniendo el 2 antes del H2O. Déjame ver. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí que está mal? Mira vos. Sí, muy bien, ya sabemos el planteo de la K. Está desbalanceado porque sí, acá estoy poniendo cuatro protones y tengo 2. No sé de dónde surgió la verdad esto. No sé por qué. No sé por qué está así. Yo me acuerdo que una vez lo corregí. No sé. Bueno, es más, me acuerdo que lo había corregido, no sé de dónde saqué, ahora estoy dudando de dónde saqué esta figura. Sí, como dice su compañero, esta ecuación de equilibrio está mal. Este 2 no va ni acá, ni va en la ecuación. ¿Sí? Por lo tanto, en la K-water esta es la KC por la concentración del agua pura. No va. Este 2, ya en cuanto terminemos la clase lo borro. Es más, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a borrar ya. Para que si graban la clase les quede bien. Listo. Salvado el error. Entonces así podemos definir la K-water, ¿sí? Que es la constante del producto iónico del agua, no teniendo en cuenta la concentración constante del agua, que es el producto de las concentraciones molares a una determinada temperatura de protones y oxidrilos, de esos protones y oxidrilos que se disocian, y esto está visto o determinado experimentalmente.
a una determinada temperatura, como es la temperatura de 25 grados, está medida cuál es esa concentración. ¿Sí? A 25 grados, la concentración de protones y oxígenos que podemos medir es de 10 a la menos 7. Fíjense, muy bajita. Por eso decimos que el agua es un electrolito muy débil, es decir, se disocia muy poquito. Entonces, la concentración a 25 grados es esta, de 10 a la menos 7. Por lo tanto, el valor de esa constante a esa temperatura va a ser de 10 a la menos 14. Y como esta es una constante justamente a esa temperatura, se va a mantener constante. Entonces, ¿a qué viene esto? A que si yo en ese equilibrio, cuando yo tengo agua pura a 25 grados, no como hoy, cuando tengo agua pura a 25 grados, voy a tener una concentración de protones y una concentración de oxígenos de 10 a la menos 7 los dos. ¿Qué pasa? Que si a esa agua pura a 25 grados le agrego unas gotas de limón. Si le agrego unas gotas de limón, el limón se va a disolver, a disociar, ¿sí? Y me va a generar protones. O sea que la concentración de protones va a aumentar. Pero como la K es una constante, si le aumento la concentración de protones, va a disminuir la concentración de oxígenos. Entonces, cuando la concentración de protones y oxígenos es 10 a la menos 7, que es 10 a la menos 7, 25 grados, es igual, la solución es una solución que decimos neutra. Cuando la concentración de protones es mayor que la concentración de oxígenos, ¿sí? Es mayor, por ejemplo, le agregué el jugo de limón, la solución es ácida. Y cuando le agregué hidróxido de sodio, por ejemplo, es decir, que aumenté la concentración de oxígenos y por ende disminuye la de protones, la solución será básica. Entonces ustedes tienen que identificar, y esto es una premisa, es un objetivo de este capítulo, de esta unidad, es poder identificar cuando una solución es ácida, básica o neutra. Ahora, fíjense que cuando hablamos de estas concentraciones, estamos hablando de números exponenciales, de números muy, muy chicos, como 10 a la menos 7, de 0,0000007, con lo cual suele resultar engorroso tener que caracterizar una solución con estos números, digamos, exponenciales, o números con tantas ceros, con tantos lugares después de la coma. Entonces, se ha ideado, bueno, esto es lo que les decía antes, se ha ideado, y es simplemente un algoritmo matemático, es simplemente un artificio matemático, se ha ideado el concepto, o planteado el concepto de pH, planteando el pH como menos el logaritmo de la concentración de protones. Entonces, si yo le calculo el menos logaritmo de la concentración de protones al agua pura, me va a dar 7. ¿Qué significa entonces? Que el pH del agua pura es 7. Ustedes deben haber escuchado hablar de pH en algún momento. A ver, además de la química de la secundaria, en la vida cotidiana, ¿han escuchado hablar de pH? Sí, profe, para el suelo de la huerta. Ajá. Campos. Muy bien. Exacto. El pH de la piel. ¿De dónde? De la piel, que hay pieles con distintos pH. También. Dice Nicolás. El pH de las piletas. Exacto. Estaba esperando que para este día me dijeran eso. Pensé que iba a ser la primera respuesta. ¿Cómo controlar el pH de las piletas? ¿Sí? Y es ni más ni menos que eso. Es un indicador de la concentración de protones. Tanto en las piletas como en las cremas, y no sé en las huertas, porque en las huertas depende qué cultivo tenés, es el pH que necesitas para el suelo. Por ejemplo, sé que necesitas un pH más ácido para las, no me sale ahora, las flores, que a mí me encantan,
que necesitan un pH ácido. Bueno, ahora no me acuerdo cuál es. Que es más, que a mí me aconsejaron de que le agregara un poquito de vinagre al agua para que se pusiera mejor. No me acuerdo cuál es. Azáleas, las azáleas. Bueno, es eso, justamente. Es una medida de la concentración de los protones, que me permite definir con un número entero o decimal, con un decimal, pero con un número sencillo, definir o relacionar con la concentración de protones que tiene. Y entonces vamos a establecer los tipos de soluciones en función de justamente ese número. En donde, si la concentración de protones es mayor que 10 a la menos 7, me va a dar un pH menor que 7. Por ejemplo, si acá fuera 5, la concentración de protones, fuera 10 a la menos 5, 10 a la menos 5, o sea, mayor que 10 a la menos 7, el pH sería 5, ¿sí? Las soluciones básicas, cuando tenemos la concentración de oxidrilos menor que 10 a la menos 7, por ejemplo, 10 a la menos 8, ¿sí? El pH sería 8, y la solución es básica. O neutra cuando el pH es de 7. Bien. En todos los casos, la K-Water, como les dije, se mantiene constante salvo que varíe la temperatura. Ejemplos. Bueno, el agua destilada, o sea, el agua pura, que es 7 piquitín corrido, pero bueno, es 7, perdón, es 7 porque la concentración de protones y oxidrilo es la misma. A veces puede estar un poquitito corrido porque le quedó algo. Esto lo tienen que ver en el laboratorio porque queremos destilar el agua para que nos dé 7 y no hay forma que nos dé 7. Pero bueno, si estuviera ultra pura, y esa es la llamada ultra pura, que hay distintos procesos para que el agua sea ultra pura, ahí puede que se parezca lo más posible a 7. Después tenemos, bueno, el jugo de limón, fíjense qué bajo que es, no nos parece, pero miren qué bajo que es. Ni hablar de la coca, la que tiene ácido fosfórico, no está acá, pero bueno, si la cerveza, que es cercano a 5, la leche, que aunque se la considera un antiácido, es decir, no han escuchado cuando tienen acidez que tienen que tomar un vaso de leche fría. Bueno, pero está cercano a 7, pero no es 7. Y lo que sí, cuando tienen acidez, ¿qué es la acidez? ¿Por qué la acidez? Ya sé que no estamos en clase de medicina ni nada, pero ¿qué es la acidez? ¿De dónde viene eso que ustedes dicen? De los jugos gástricos. Claro, clorhídrico. Es un reflujo del ácido del estómago, que es el clorhídrico. ¿Sí? Entonces les dicen, bueno, para quitar el efecto de la acidez, tomen un vaso de leche. Bueno, está bien, o sea, no es 7, exactamente 7, pero contrarresta. Pero no tomen yogur, porque no tomen yogur. ¿Por qué? Porque el yogur es mucho más ácido que la leche, porque toda la flora que tienen los microorganismos, bueno, los yogures tienen pH más ácidos. Entonces no es lo mismo que tomen un vaso de leche a que tomen yogur. Yogur no. Bueno, y después las soluciones básicas, bueno, la sangre, el agua de mar, el amoníaco. El amoníaco es bien alto. Bueno, esas son entonces las características de ácidos y bases. Ahora los electrolitos, esos ácidos y bases, que son los electrolitos, pueden ser fuertes o débiles. ¿Se acuerdan que yo les dije? El agua es un electrolito muy, muy débil. ¿Qué significa muy, muy débil? Que se disocia muy poquito. ¿Sí? De hecho, el agua pura me va a dar a 25 grados 10 a la menos 7 de concentración de protones y de oxidrilos. Pero hay otros compuestos, ya sean ácidos o bases, que son electrolitos muy fuertes, como por ejemplo el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio, tan fuertes que se puede considerar que se disocian totalmente. Es decir, que todo lo que yo tengo en agua de ácido clorhídrico está convertido en protón y cloruro. No me queda nada de clorhídrico sin disociar.
¿sí? El clorhídrico, el ácido del estómago, es un ácido muy fuerte, capaz de desintegrar los alimentos que ingerimos. En cambio, existen otros electrolitos que se denominan débiles, y esos electrolitos podemos considerar que están parcialmente disociados, como el jugo de limón, el vinagre, que es el ácido acético. Es decir, que no, si yo coloco ácido acético en agua, como es el vinagre, no va a estar totalmente disociado. Va a haber una parte del ácido acético que quedó sin disociarse. Lo mismo que el amoníaco. Entonces, para verlo gráficamente, ¿qué pasa con un ácido fuerte? Yo coloco el ácido fuerte como mi clorhídrico inicialmente. Cuando ese proceso, ese sistema avanza hacia el equilibrio, es decir, cuando ocurre la disolución, ¿qué voy a obtener? El anión, el catión y nada del ácido, cero del ácido. En cambio, en un ácido débil, cuando yo voy hacia el equilibrio, voy a tener el anión, el catión y lo que me está quedando del ácido que no se disocia. Lo que me está quedando del ácido que no se disocia. Es muy importante reconocer los ácidos fuertes y los ácidos débiles. Sobre todo para saber el efecto. Yo le puedo poner unas gotas de limón a mi ensalada, pero no le puedo poner un ácido clorhídrico, por ejemplo. Entonces, esa acidez, es decir, esa fuerza del electrolito, si es fuerte o débil, también se puede medir con una constante de equilibrio. Es decir, yo también puedo establecer la constante de equilibrio de disociación de un ácido. Supónganse que tenemos este ácido, yo puedo establecer mi constante A, la Ka, no la Kc, ahora, sino la Ka, que es la constante de disociación del ácido, planteado de la misma manera que una K de equilibrio químico. Concentraciones de productos sobre concentraciones de reactivos. Y con este valor de K, yo puedo definir si mi electrolito es fuerte o débil. A ver, fíjense, ¿cómo tendría que ser mi valor de K para que el electrolito sea fuerte? ¿Tendría que ser alta o baja? ¿Qué les parece? Recuerden que si un electrolito es fuerte, ¿sí? Cuando se disocia, tiene que disociarse mucho. Es decir, tengo que tener en la solución muchos protones, muchos iones. Entonces, ¿cómo tendría que ser la K en el equilibrio? ¿No se entiende o no se animan a decirlo? ¿Será alta? Alta. Alta. ¿Para qué? Porque si en el equilibrio tengo una K disociación alta, me quiere decir de que tengo mucho producto. Mucho anión y catión. Y estoy en presencia entonces de un electrolito fuerte. En cambio, si la K es muy chiquitita, esto me está indicando que no tengo mucho producto, que no tengo muchos iones, ¿sí? Y que se disoció muy poco. En realidad lo que tendría más es el ácido sin disociar. Si se disoció poco, el electrolito es débil. Fíjense acá, como les decía, según ese valor sabemos si el ácido o el electrolito, porque esto que yo les pongo para un ácido vale también para una base, es fuerte o débil. Consideramos que si esa K es mayor que 100, el ácido es fuerte. Y consideramos que un ácido fuerte es aquel que se disocia totalmente. Es decir, que si yo pongo 3 molar de ácido clorhídrico y ese ácido es fuerte, yo voy a obtener 3 molar de protones.
En cambio, si el ácido es débil, como por ejemplo el acético, y tiene una K menor que 1, el ácido es débil. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo en solución 1 molar de ácido acético, eso no significa que voy a tener 1 molar de protones. Porque ese ácido acético no se disocia totalmente, sino que se disocia parcialmente. ¿Está bien? Se disocia parcialmente. Y esto nos va a servir muchísimo cuando tengamos que hacer los problemas. ¿Por qué? Porque yo les voy a pedir que me calculen el pH de una solución de un ácido. Entonces, para calcular el pH de una solución de un ácido, ustedes ¿qué tienen que conocer? La concentración de protones que hay en esa solución, porque el pH es menos el logaritmo de la concentración de protones. Y si yo les digo que disuelvo un ácido clorhídrico 1 molar, ácido clorhídrico 1 molar, tengo una solución de ácido clorhídrico 1 molar, tengo un matraz con ácido clorhídrico 1 molar, y les digo, bueno, ¿cuál es el pH de esa solución? Ustedes para calcular el pH tienen que saber qué concentración de protones hay. Entonces necesitan saber si el ácido es fuerte o es débil, porque si el ácido es fuerte, va a estar totalmente disociado, y si yo les digo que tengo un clorhídrico 1 molar, es porque tengo una concentración de protones 1 molar. Entonces, ¿cómo calcular el pH? Como menos el logaritmo de 1. ¿Está bien? Pero si yo les digo, calculen el pH de una solución de acético 1 molar, ustedes me van a decir, si no tengo la K, no puedo calcular el pH. Porque necesito saber el valor de la K para saber cuál es la concentración de protones. Que no va a ser igual a la concentración del ácido, porque es débil. Y eso es importantísimo, es decir, es muy importante para no cometer errores por alguna pregunta capciosa que puede haber por ahí, donde se les pida, por ejemplo, el pH de una solución 10 a la, qué sé yo, el pH de una solución 10 a la menos 5 de ácido acético es 5. Y ustedes ponen verdadero. Porque dicen menos el logaritmo de 10 a la menos 5, 5, verdadero. Y no es verdadero. No es verdadero. Porque la concentración de protones no es igual a 10 a la menos 5. Porque el ácido es débil. En cambio, si les digo, el pH de una solución de ácido clorhídrico 10 a la menos 5 molar es 5. Esa sí es verdadera. ¿Sí? Porque el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Entonces, ustedes no tienen que saber los valores de K. Yo les tendría que poner punto Ka igual a tanto. O K el valor. Entonces ustedes verán, si es mayor que 100, puedo considerar que el ácido es fuerte y la concentración de protones es igual a la concentración del ácido. Si la K es menor que 1, la concentración de protones no es igual a la concentración del ácido y el ejercicio es falso. ¿Se entiende? Ya les estoy dando la resolución de un ejercicio. ¿Lo están entendiendo? Yo no entendí, profe, ¿lo puede repetir? Bien. La K me determina si el electrolito es fuerte o es débil. ¿Sí? Entonces, la K me va a determinar si el electrolito se disocia totalmente o no. Cuando el electrolito se disocia totalmente, por ejemplo, si es un ácido, la concentración de protones que va a haber en la solución va a ser la misma que la concentración del ácido. La misma que la concentración inicial del ácido. Entonces, si yo les digo, ¿cuál es el pH de una solución de clorhídrico 1 molar? Ustedes van a decir, si es un ácido fuerte, es decir, que tiene una K mayor que 100, se disocia totalmente.
se disocia totalmente si la concentración inicial del ácido es 10 a la menos 1, la concentración de protones va a ser 10 a la menos 1. De acá. De acá. Si yo tengo un ácido clorhídrico 1 molar, que es un ácido fuerte, porque tiene una K alta mayor que 100, la concentración de protones en el equilibrio va a ser igual que la concentración inicial del ácido. Entonces, si yo tengo que calcular el pH, voy a decir que es menos el logaritmo de 10 a la menos 1 o de 10 a la menos 5. Entonces el pH me va a dar 5. Y va a estar correcto el enunciado. ¿Sí? El pH de una solución de ácido clorhídrico, ácido fuerte, K mayor que 100, es 5. Va a ser correcto. ¿Se entiende hasta ahí por qué eso es correcto? Sí, hasta ahí sí. Hasta ahí sí. ¿Por qué? Porque la concentración de protones, como acá, va a ser la misma que la concentración inicial del ácido porque se disolvió todo. En cambio, estamos ahora, yo les digo, bueno, el pH de una solución de ácido acético, que es un ácido débil. El pH de una solución 10 a la menos 5 de ácido acético, que es un ácido débil, es 5. ¿Qué pasa? Para calcular el pH es menos el logaritmo de la concentración de protones. ¿Sí? Pero si la concentración inicial del ácido era 10 a la menos 5 y es un ácido débil, la concentración de protones no va a ser 10 a la menos 5. Fíjense que es mucho más baja que la concentración inicial, porque es débil, porque la K es menor que 1. Entonces, el pH para una solución 10 a la menos 5 de ácido acético que tiene una constante de disociación baja, es decir, que es débil, no va a ser 5. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a poder calcular como menos el logaritmo de 10 a la menos 5. Porque la concentración de protones, que es esta, que es lo que tienen que sacar el logaritmo, no es 10 a la menos 5. ¿Se entiende ahora? Sí, ahora sí. Con este ejemplo más práctico. Y no sé cuál va a ser. Si yo no les doy el valor de K, y que no se los voy a dar porque no vamos a ver ácidos débiles, solo vamos a ver ácidos fuertes, no lo pueden calcular. Con lo que saben hasta ahora y con lo que van a saber, porque no vamos a ver ácidos débiles, lo que tienen que decir es que solo que es incorrecto, ¿sí? Y que no lo pueden calcular. Pero es muy importante que sepan esa diferencia, que sepan cuándo pueden calcular el pH de una solución, ¿sí? Cuando se trata de un ácido fuerte, que está totalmente disociado, entonces la concentración de protones es igual a la concentración inicial del ácido. En cambio, no pueden calcular con lo que saben hasta ahora, no pueden calcular el pH para una solución de un ácido débil, a partir de la concentración inicial del ácido, ¿no? ¿Sí? Porque la concentración de protones no es igual a la concentración inicial del ácido. ¿Sí? Salvo que yo les diga cuál es la concentración de protones. Si no la saben, no. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguien más entendió o no entendió? ¿Alguna duda con esto? Porque acá terminamos, es lo último. A ver, déjenme ver qué era la otra filmina, me parece que era simplemente hacer un ejercicio. El cálculo del pH de una solución 10 a la menos 3 de clorhídrico. Acá sí, como les dije, el clorhídrico es un ácido fuerte, por lo tanto el pH va a ser menos el logaritmo de 10 a la menos 3, que es 3. Pero si fuera acético en vez de clorhídrico, no lo podrían calcular. ¿Está? ¿Entendido? ¿Alguien profe. que no haya... ¿Sí? ¿Alguien que no haya entendido, que les haya quedado algo? Le quería preguntar una duda en el sentido práctico, por así decirlo, de los ácidos fuertes y ácidos débiles. ¿Cómo en la vida tienen alguna diferencia? O por ejemplo, no sé, el ácido del limón como algo de otras cosas, no sé, como usted mencionó, el de la leche,
o algo más como el yogur, si uno es más fuerte o más débil, si tiene alguna diferencia notable a simple vista, por así decirlo. A simple vista, no. Lo que sí es el efecto, digamos. Es el poder oxidante, corrosivo, es el potencial de reacción. ¿Por qué? Porque genera mayor concentración de protones. Por ejemplo, como les dije, no van a condimentar una ensalada con ácido clorhídrico porque se le va a achicharrar la ensalada y no se lo vayan a tragar, digamos. Son sus efectos, ¿sí? No, Claro. no en color, no a simple vista. Es decir, si yo te doy una botella con jugo de limón y te doy una botella con clorhídrico, son incoloras las dos. No vas a poder darte cuenta, digamos. ¿Sí? Claro, igual a eso trataba de direccionar la pregunta de qué efecto causa, por ejemplo, entonces el ácido clorhídrico me dijo que le libera más protones y... Claro. ¿Y eso qué haría? ¿Tipo que sea más dañino? Exactamente, es muchísimo, digamos, tenés mucha más cantidad de protones, por lo tanto tiene un mayor poder oxidante, un mayor poder corrosivo, un mayor poder oxidativo. Básicamente es oxidativo. Perfecto. De lo que es toda la materia orgánica. Es decir, si vos sacás del laboratorio, pero con mucho cuidado, una gotita de ácido clorhídrico, de ácido sulfúrico, lo pones en una mesada de madera, por ejemplo, va a ver que te hace un hueco. Si pones una gota de limón, no. ¿Sí? Y ni a hablar si lo tocas, si lo tocas, hay que llamar al servicio de emergencia urgente. ¿Sí? Claro, bien, sí, esa era la pregunta. En cambio, con un jugo de limón, un jugo de claro, no. pero, nunca sabe. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando se rotulan las botellas, ¿no? En el laboratorio. Muchísimo, muchísimo cuidado. Porque de ahí vienen, de esos descuidos, vienen los grandes accidentes. Por suerte, bueno, ustedes no han tenido laboratorio, por suerte nosotros no, prácticamente no. Son muy, muy aislados los accidentes que tenemos en el laboratorio y siempre son por mala, obviamente, por mala praxis, por algún descuido, por alguna cuestión. Pero en general no, por suerte no hemos tenido. Nosotros a lo largo de los años no hemos tenido accidentes graves en el laboratorio. Pero bueno, tenemos siempre muchísimos cuidados y por eso nos controlamos tanto y que a ustedes les parece, bueno, ustedes no han tenido la posibilidad de ir al laboratorio, pero bueno, por ahí les parecemos sumamente pesadas, sumamente exigentes, pero bueno, un mínimo de descuido puede ser grave, puede tener consecuencias graves cuando estamos manejando ácidos y bases fuertes. Así que bueno, bueno, esto es todo. Esto es toda la materia. No sé si tienen alguna duda o bueno, dejamos las dudas para la clase que viene. Mi idea, la clase que viene es hacerles una clase de consulta. La clase de consulta será a las 11:30 para el que tenga dudas, para que el que tenga consulta justamente. Y bueno, cuando les pido que estén a las 11:30, porque cuando se agoten las consultas terminamos la clase. Quiero decir, yo no me voy a quedar online por si a alguno se le ocurre aparecer a la 1:15, digamos. O sea, la clase va a ser a las 11. Si a las 11:30 ya no hay más consulta, se corta. Si seguimos hasta la 1:30, seguimos hasta la 1:30, no tengo problema. Pero bueno, si tienen dudas, consultas, lo que sea, que espero que lo tengan, porque espero que algo puedan estudiar, nos vemos entonces el jueves que viene a las 11:30. ¿Estamos? Estamos, profe. Bueno, entonces que tengan un muy buen fin de semana. No se insolen tomando sol. Ah, perdón, tengo una duda, pero no Sí, de lo que acabamos de ver. Sí, dale. El parcial de Sí. la semana que viene o la otra, quedó que es virtual, ¿no? Sí. Ya no. Bien. Sí, ya nos han confirmado que no, ni siquiera los exámenes van a ser presenciales. Ok. Que pensábamos que los exámenes iban a ser presenciales, no.
parece que no. Así que seguimos con la misma modalidad. Ok, bueno. Bueno, nos vemos entonces, que tengan buen fin de semana. Nos vemos, Vamos, profe. profe, Buen fin de- tengan buen fin de- Cuídense mucho. Hidrátese, tome agua, que hace